Saludos, yo soy Carlos Diegues, estoy aquí en Radio Miami TV, Pasamor y la Red Internacional Tesoro, una vez más con el doctor Tejeda, que en estos días hemos tenido noticias varias a través de distintos medios y sobre todo en nuestra red, porque ha estado definiendo en una declaración de principio cuál es el trabajo, cuál es la posición de Nemo respecto a Cuba, que es la posición de muchos, pero que realmente nos gustaría una vez más escucharlo y verlo en cámara, porque has dicho definitivamente por qué hay que dejar de enviarle mensajes al señor Biden y asumir una nueva estrategia que en definitiva es la estrategia también de muchos en estos momentos, sobre todo de los definidos, y Nemo, como Tejeda ha dicho, es un movimiento de todos. Te escucho, adelante, Tejeda. Mira, comencemos por el final de lo que mencionaste y ante todo, bueno, pues un cordial saludo a toda tu audiencia, con quien nos place también conversar y comunicarnos. Te decía que comenzando por el final de lo que mencionaste, Nemo ha tomado una posición muy definida con respecto a la defensa de la soberanía del pueblo cubano, con respecto al reconocimiento de que el líder único e indiscutible de la lucha contra el bloqueo es el propio pueblo cubano y que en la dirección de esa lucha está el gobierno libremente elegido por el pueblo. Esas son cosas que no son negociables y aunque tenemos un movimiento inclusivo que sigue abarcando a personas con un espectro de ideas, de posiciones, de pensamiento, de valores muy amplio, indudablemente quien no reconozca eso, pues le va a ser muy difícil estar con Nemo, porque Nemo sí está muy claro con respecto a eso. Luego viene el caso Biden. Nosotros pensamos que cada momento histórico conlleva acciones concretas. Y cuando comenzamos Nemo, comenzamos con una campaña al presidente Biden, donde le decíamos, señor Biden, por favor, termine con el bloqueo a Cuba. No nos arrepentimos de haber hecho esa campaña. En ese momento creemos que era lo correcto. Una apelación decente, humana, cordial al presidente, al recién electo presidente Joe Biden para la eliminación del bloqueo a Cuba. Decir por favor no nos hace menos, decir por favor nos hace educados, decir por favor nos hace fuertes, porque solo quienes se sienten fuertes son capaces de pedir un derecho o de reclamar un derecho de una manera tan decente, de una manera educada, de una manera civilizada. Pero ese momento se acabó. Biden tuvo su oportunidad, pero en vez de cumplir su promesa de campaña, en vez de marchar junto a los que votamos por él, Biden ha decidido seguirle el juego y apoyar a los que no votaron por él y nunca van a votar por él. A los que van a las caravanas, o mejor dicho, a las contracaravanas, con carteles que dicen que se fastidie Biden, y ese que se fastidie lo estoy diciendo yo por ser educado, ellos emplean palabras mucho más fuertes, mucho más ofensivas, y con carteles y camisas, pullovers que dicen Trump es mi presidente, que se fastidie Biden. A esos es a los que Biden le está haciendo el juego. Entonces, la hora de las peticiones al señor Biden terminó. La hora de decir a Biden, por favor, terminó. Vamos a proceder a acciones mucho más fuertes, acciones que conllevan a convencer a la opinión pública estadounidense y a la comunidad internacional que Biden no está haciendo lo correcto. Entonces, hay ahora en esta nueva estrategia un camino hacia 1 millón de voces. Eso sería elevar 10 veces la meta, para muchos insólita, que se cumplió de 100,000. Ir a 1 millón de voces, pero nada menos utilizando 3 líneas diferentes. Una que es el Congreso de Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de la ONU y el Papa Francisco. ¿Por qué van a ir a estas 3 instituciones? Mira, cuando alguien le falla a los cielos,
entonces uno tiene que ir a quien tiene la llave del cielo. En este caso, Biden le ha fallado a los tres cielos. Biden le ha fallado a la política estadounidense. Biden volvió a firmar la ley de comercio con el enemigo, incluyendo un solo país, Cuba. Biden le está fallando al pueblo estadounidense, porque además lo está presentando como un asunto de seguridad nacional, como un asunto de beneficio para el pueblo estadounidense, lo cual es una rotunda mentira y una burda manipulación de la realidad. Nosotros hemos retado a cualquier persona, a cualquier político estadounidense o de cualquier otra denominación de origen, a que nos ponga un solo argumento donde se demuestre que el bloqueo estadounidense a Cuba beneficia al pueblo de los Estados Unidos. Alguien que nos aporte un solo beneficio, y no lo ha podido hacer. Como Biden le está fallando al pueblo estadounidense y le está fallando a la política estadounidense, nosotros vamos a recurrir a quienes tienen las llaves del cielo de la política estadounidense. La máxima autoridad en la política estadounidense no es el señor Biden, es el Congreso de los Estados Unidos, donde hay muchos congresistas y senadores que están a favor de mantener el bloqueo, pero hay muchos congresistas y senadores que están en contra del bloqueo, que están a favor de establecer una mejor relación entre los dos pueblos, el estadounidense y el cubano, y que están a favor de hacer una política estadounidense sensata y beneficiosa para el pueblo que los elige. Entonces, el primer cielo al que estamos acudiendo es al Congreso de los Estados Unidos. Pero luego, el bloqueo estadounidense a Cuba no solo afecta al pueblo cubano en primer lugar, al pueblo de los Estados Unidos, a los cubanos que vivimos en Estados Unidos y al resto del mundo, sino que también afecta a las relaciones internacionales de Estados Unidos con el resto de los países del mundo y en particular con sus aliados de larga data. Porque esos aliados de larga data, cada año, excepto Israel, el resto de los aliados de larga data de Estados Unidos, cada año vota en las Naciones Unidas contra el bloqueo a Cuba. Entonces, como el señor Biden está fallando en el plano internacional, nosotros estamos recurriendo al Consejo de Seguridad de la ONU, pidiendo que se tomen medidas que obliguen al señor Biden a cumplir su responsabilidad internacional al frente de los Estados Unidos. Y por último, Biden se nos ha presentado como un hombre de una extraordinaria fe católica. El catolicismo, que es la fe de mi madre, es una religión, es un credo de amor por el prójimo. El catolicismo y un verdadero católico no puede pretender querer matar a un pueblo de hambre y de desesperación. El catolicismo no puede pretender que haya niños sin medicamentos, sin tratamiento para el cáncer y que haya enfermos del COVID a los que se le nieguen tratamientos y ventiladores por mantener una burda política que solo beneficia a una minúscula parte del pueblo estadounidense, que es la ultraderecha cubana que radica en Estados Unidos. Como Biden le está fallando a su fe católica, nosotros estamos acudiendo a quien es el máximo representante de la fe católica en el mundo, que es el Vaticano, y en particular a la figura del Papa Francisco, para que intervenga y que ayude a que Biden cumpla con su fe católica, con los principios del catolicismo. Entonces nos estamos dirigiendo a aquellos que pueden ayudarnos a que Biden cumpla con las políticas que benefician al pueblo estadounidense, con las políticas que benefician a Estados Unidos en el plano internacional y con la fe que dice profesar. Bueno, en menos de 10 minutos he explicado el pollo del arroz con pollo de todo este proyecto, ¿no? Que además tiene todo un contexto de batallar de más de 60 años, porque desde cuándo está la propia Naciones Unidas y cuántos pueblos y movimientos luchando porque se quite el bloqueo, porque además afecta a Estados Unidos, porque viola los derechos humanos, en fin, conocemos todo eso. Ahora bien,
está el hecho de que se ha montado en tus propios sistemas y plataformas digitales la posibilidad de que el mundo participe, que participen los cubanos, los norteamericanos, de que firmen todo esto. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo pueden acceder? Porque en apenas unos minutos me has explicado esto. Yo creo que sería la parte que nos falta. Sí. Mira, mañana ya vamos a anunciar la página web dentro de nuestra plataforma digital. ¿Cuál página exactamente es la que va a contener el llamado? Porque esto no es una petición, es un llamado, es un clamor de 1 millón de voces contra el bloqueo. ¿Por qué lo vamos a hacer en nuestra plataforma? Porque cada vez que usamos change.org o cualquiera de las otras plataformas de peticiones, al final nunca sabemos exactamente quiénes son los que están a favor y quiénes no. Esto va a ser una plataforma muy limpia, la cual controlamos nosotros con toda la seguridad, porque hemos invertido tiempo, esfuerzo y algo de dinero en garantizar la seguridad de la información. Las personas van a poder poner su nombre, si lo quieren completo o solo el nombre, su dirección de email, que será siempre confidencial, y un pequeño mensaje en función de este clamor del 1 millón de voces. En esas otras plataformas que hay, pues al final muchas veces tratan de pedir dinero a la gente, como que se tergiversa la esencia de las cosas, y en este caso no. En este caso el clamor del 1 millón de voces va dirigido y enfocado a la campaña contra el bloqueo a Cuba, por la eliminación del bloqueo a Cuba. Y es el clamor que debe llegar al Congreso de los Estados Unidos, al Consejo de Seguridad de la ONU y al Papa de Roma. ¿Y por qué 1 millón de voces? Cuando nosotros comenzamos Nemo y dijimos que en 100 días tendríamos 100.000 miembros, muchos no nos creyeron. Pero se logró, y se logró porque los seres humanos muchas veces nos movemos no solo por una causa justa, que tiene que estar, no solo por la pasión que nos llena el corazón, el alma, el pecho, que tiene que estar, sino también por el sentido de lo imposible. Todos queremos ser parte de algo que no se ha hecho, todos queremos ser parte de algo que parece imposible. Y estamos seguros que vamos a lograr el 1 millón de voces pidiendo el levantamiento del bloqueo a Cuba. Y que ese clamor va a llegar muy lejos y va a ser muy alto. Y que está creando un movimiento en cada una de las provincias de Cuba, en cada uno de los estados de Estados Unidos y en otras partes del mundo, porque en Europa, en la propia África, en Asia, en fin, a ese clamor que es posible, yo creo que la noticia la vamos a dar, que sobrepase el 1 millón de voces. Es lo que veo, ¿no? Debe sobrepasar. Y mira, estamos creando adicionalmente, junto con el clamor, está avanzando la creación de la estructura de Nemo, como bien decías, por provincias de Cuba, por estados de los Estados Unidos, por los países del mundo y por las principales ciudades del mundo. Nemo se está convirtiendo en lo que fue llamado a ser cuando nació, un verdadero movimiento internacional por la eliminación del bloqueo. Nemo no es un movimiento político, el bloqueo es político. El bloqueo a Cuba es extremadamente político y está extremadamente politizado. Nemo no es un movimiento político, no porque los que estemos y los que promovemos Nemo. Y digo los que estemos porque Nemo no es una persona. Nemo no son dos personas. Nemo no son los creadores de Nemo. En Nemo no queremos... Nemo no se llama el movimiento Juan Pérez o el movimiento Manuel Tejeda. Nemo se llama No Embargo Movement, el movimiento antibloqueo, porque no es nada personal. Pero las personas que estamos en Nemo, los que lo crearon, los que llegaron después y los que se seguirán incorporando, tienen ideas políticas. Pero no es la idea política de cada uno la que más cuenta aquí. Lo que más cuenta es la decisión, el sentimiento, el deseo y el convencimiento de que el bloqueo tiene que terminar. Entonces, el tema de Nemo es que estamos creando esa estructura aparejada a este clamor para darle soporte y darle fuerza. Porque hay algo que es importante que tu audiencia y las personas de quienes recabamos su apoyo puedan entender. Y es que cuando hay un conflicto tan complejo por más de 60 años, tienes que reducirlo a su mínima expresión.
para poderlo resolver. Eso no lo digo yo, eso lo dicen los estudiosos de los conflictos en la historia del mundo. Y cuando son tantas las variables que intervienen en ese conflicto, es como un matrimonio de 50 años que acumula conflicto por muchas cosas y si se pone a discutir cada una de las cosas, pues no las puede resolver. Tiene que encontrar aquella cosa central, la piedra filosofal, digamos, el pollo del arroz con pollo que ayuda a resolver lo demás. Nosotros seguimos convencidos que cualquier argumento que discutamos en torno al bloqueo, cada una de las partes va a tener argumentos en contra. Si ahora yo digo que el bloqueo es injusto, porque es injusto, y yo estoy convencido que es injusto, y puedo aportar 10, 15, 20 argumentos de que es injusto, estoy seguro que los que están en el otro lado de las trincheras van a aportar 5, 10, estoy seguro que menos que los que yo aportaría, pero van a aportar elementos y argumentos de que el bloqueo es justo. Ok, entonces yo voy a decir que el bloqueo mata, que el bloqueo es criminal y voy a aportar elementos de por qué mata. Los otros van a aportar elementos diciendo que no es el bloqueo el que mata. Y en esa lucha vamos a estar 60 años más. Pero hay una cosa y queremos que las personas nos convenzamos de eso y nos ayuden a convencer a los demás de eso. Hay una sola cosa que si la logramos, no hay argumentos en contra. A favor de que está la mayoría. Si nosotros logramos demostrar que la mayoría del pueblo cubano está consciente de que no le beneficia el bloqueo y está contra el bloqueo, si logramos demostrar que la mayoría del pueblo estadounidense está consciente de que no le beneficia el bloqueo y está contra el bloqueo, y si logramos demostrar que la mayoría, no de los países, porque eso ya está demostrado con las votaciones de la ONU, pero si logramos demostrar que la mayoría de las personas que componen la comunidad internacional están conscientes que nadie, excepto una pequeña minoría rencorosa y ultraderechista, pero que nadie se beneficia del bloqueo y están en contra del bloqueo, si logramos demostrar que somos la mayoría, contra eso no hay argumento. Podremos decir lo que sea, más justo, menos justo, más criminal, menos criminal, lo que queramos decir, pero tenemos que demostrar que somos la mayoría. Y el primer paso a demostrar que somos la mayoría es el clamor, el llamado del 1.000.000 de voces. Bueno, muchísimas gracias. ¿Te quedaría algo? No, solamente que estén atentos mañana y les vamos a dar a ustedes la primicia de la página. Te llamaré antes de que ya salga al aire. Te diré, mira, aquí está en esta página, la plataforma digital en inglés y en español, a la cual se va a poder acceder desde cualquier lugar del mundo para apoyar y ser parte del clamor del 1.000.000 de voces. Bueno, nosotros en 2 páginas que tenemos directamente, tenemos otras, ¿no? Pero en lo que es Pasamor y Radio Miami, pondremos un acceso que diga por el 1.000.000 de voces. Pinche aquí y entre, algo de eso, ¿no? Perfecto, un link. Que ese movimiento puedan poner la página en muchos lugares, entonces podemos llegar más rápido al 1.000.000 de voces. Se va a poner así. Gracias. Y sobre todo algo, Carlos, antes de terminar, una cosita. El clamor del 1.000.000 de voces no es un proyecto exclusivo de Nemo. Y no lo queremos que se vea como un proyecto exclusivo de Nemo. No queremos que la historia recuerde el clamor del 1.000.000 de voces como un mérito de Nemo, ni mucho menos. No es lo que estamos buscando. El clamor del 1.000.000 de voces ha de convertirse en un mérito histórico y en una lucha de todo aquel que esté peleando contra el bloqueo a Cuba, sean individuos o sean organizaciones. De lo que se trata no es dar importancia al mensajero, sino al mensaje. Al mensaje, exactamente. Bueno, un abrazo. Ha sido Manuel Tejeda en directo hablando de este gran proyecto de Nemo que se ha enfocado justamente al batallar en contra del bloqueo de Estados Unidos a Cuba, porque son 2 naciones que vivimos tan cerca y no podemos estar tan lejos, definitivamente. Yo soy Carlos Diegues, reportando desde Estados Unidos para el mundo.